5:09. Seguimos aquí en Caripe Estéreo 106.5 FM y bueno, tu programa La Voz del Productor, el programa donde la voz del campo se hace sentir. Como les comentaba al principio del programa, hoy vamos a tener una entrevista especial dedicada a lo que es la producción de pollos de engorde. Para eso contamos con la grata presencia de nuestro amigo Anthony Fernández. Bienvenido, Anthony. Saludos, hermano. Agradecido por la oportunidad y de verdad contento por el trabajo que están haciendo, tanto para los productores que desean ofrecer, en este caso, algún servicio o un producto, o escuchar, en este caso, las orientaciones para maximizar esa rentabilidad, esos buenos resultados en esos sistemas de producción. Claro, claro que sí, es que esa es la idea, dar una ventana para que los productores se informen y también conectarlos con información, porque muchas veces como productores estamos todo el día, valga la redundancia, produciendo y a veces que nos toca buscar información no es la idónea o no es la que necesitamos al momento, porque Internet está full de información y como todos decimos, mira, vamos a buscar en Google tal cosa, pero no siempre es real. Entonces para eso queremos crear estas iniciativas para que todos los productores puedan informarse y tener digamos, esa conexión directa. Anthony, cuéntanos un poco sobre ti, desde cuándo estás ejerciendo como médico veterinario y un poco sobre tu trayectoria para que nuestros oyentes y también quienes están conectados a través del live te conozcan más. No, bueno, de veterinario tengo poco tiempo, pero en cuanto a experiencia ya tengo ya unos años ya metido tanto en el sistema de producción de aves, también en parte de bovinos, y bueno, allí andamos entre las tres áreas, pues. Claro, poco a poco porque todo es como quien dice, uno aprende haciendo, entonces muchas veces la Correcto. parte de universitaria queda, pero la práctica es donde se empiezan a obtener esos conocimientos. Bueno, vamos al tema de hoy, Anthony, quiero que primeramente comencemos, como dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero realmente ahorita vamos a hablar de pollo, entonces vamos a hablar de siendo productor yo en este caso, quiero comenzar a engordar pollo, quiero empezar a emprender en lo que es la venta de pollos en engorde. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber en cuanto a razas, Bueno, digamos así, de los pollos? Digamos, la materia prima fundamental. correcto. Bueno, debemos saber que por lo menos en nuestro país tenemos dos líneas genéticas que digamos que son las que más usamos y son las que más se adaptan a nuestros, digamos, sistemas de producción y climas. En este caso tenemos en primer lugar a la línea ROS 308AP y también tenemos la línea COP 500. Son unas líneas que son bastante conocidas. En pollo no se habla de raza, no se habla de líneas genéticas, que a través de los años se han ido poco a poco mejorando para ir reduciendo esos días en los que me tarda la cosecha en salir. Entonces, como que convierten más el alimento en carne en menor tiempo. Okay. Y es como que digamos que tiene un poquito más de rusticidad, alguna que otra raza. Ambas son muy buenas para nuestro sistema de producción, sobre todo para Caripe, o sea, son excelentes. Caripe tiene una bondad que es su clima y se hace como muy manejable a la hora de lidiar con el pollo, pues. El clima es uno de los temas que en las aves siempre se tiene que tomar mucho en cuenta, ya que sobre todo las aves cuando están muy pequeñas, es un ave que no carece de plumas, viene con su plumón, sea de incubadora o si se compra en alguna casa comercial, y allí el tema tiene que ser, ¿sabes? Como si tuviéramos un bebé recién nacido, tal cual, y debemos darle el mayor de los cuidados, la protección y las condiciones para que él tenga el confort que verdaderamente necesita. Ok, sí, claro. Bueno, por lo menos lo que es el COP 500 es el que más vemos que traen. Por ejemplo, yo aquí trabajo con Aliado y uno de los patrocinantes de nuestro programa es AgroTotal y ellos Correcto. actualmente traen la línea de pollitos COP 500. Ahora bien, al adquirir este pollito, ¿cuál es, qué necesitamos tener
primeramente como estructura en nuestra unidad de producción. Comencemos, digamos que vamos a comenzar con 50 pollos, por decirlo un poco para que más o menos quienes nos están escuchando se identifiquen, porque muchas personas comienzan desde poco, entonces sería lo ideal comenzar con poco para probar. Entonces, ¿qué condiciones debemos tener para recibirlo? Bueno, básicamente, ya que estamos hablando de 50 pollitos, no necesitamos un galpón quizás tan grande para albergar esa cantidad de pollo. En este caso vamos a enfocarlos más a como si los tuviéramos en nuestras casas, en la parte de atrás de alguna estructura que también tengamos en una finca o un cuartico que sea adecuado para los pollos. Pero sin lugar a duda tiene que ser un lugar que esté higiénico, un lugar que no puede tener humedades, un lugar que tiene que contar con una cama lo suficientemente gruesa para proporcionarle al ave el mayor de los confort y no tenga problemas de pata. En este caso se utiliza mucho la concha de arroz por excelencia, digamos que es la cama por excelencia para el pollo. Pero sí tenemos que también tener claro que tiene un costo elevado. Pero en este caso es la mejor, pues si vamos a hablar entre calidad-precio, es bastante alto, pero es la que ha dado más, o sea, como mejores resultados. Okay. También tenemos la viruta de ¿Existe madera, otra opción correcto, menos costosa? menos costosa. Tenemos el caso del acerrín y de la viruta de madera, que también lo utilizan mucho, pero allí no podemos como que ser un poco osados si vamos a usar parte de esa cama anterior para una futura cosecha. ¿Por qué? Porque el pollo, a través de que va defecando y que va orinando, esa viruta de madera se empasta mucho. Entonces ya allí nos causa problemas para la futura cosecha si deseamos usar la cama de la cosecha anterior. No es que no se pueda, sí se puede, pero siempre hay que evaluar condiciones, rellenar un poco con otro poquito de cama nueva y allí para escatimar un poco, o sea, como bajar un poco esos costos de producción. Ok, ¿cuál sería el espacio por metro cuadrado, o sea, para recibir esos 50 pollos, digamos así? Bueno, no, básicamente sería lo normal es que para Caripe, vamos a focalizarlo para Caripe, eh, usamos 8 pollos por metro cuadrado, partiendo de eso. Ok, 8 pollos por metro cuadrado, yo muy bien puedo tener esos pollitos en un espacio de 5 metros, ¿sabes? De 5 por 5 puedo ok, tener perfectamente esos 50 pollitos, pudiendo tener 2 bebederos, 2 comederos. ok, En este caso, pues, normalmente se consiguen bebederos de plazón, que son estos bebederos que tienen para uno destaparlo, viene con su tapa roja, ¿sabes? Que son los que comúnmente conseguimos, que digamos que son los tradicionales. Y comederos, igual, puede ser en platones, en las personas pueden proveerle del alimento en un platón, bien sea dispuesto o comprado en una casa comercial para aves, o que la persona se le ingenie de cierta manera para también eh, bajar esos costos. Y bueno, la persona consigue un envase y que siempre lo importante es más allá de lo que se le vaya a proveer, en qué se le va a proveer el pollo, es que sea como bajo las condiciones higiénicas necesarias, ok. ya que estamos hablando de alimentos y bueno, el pollo es delicado. Ok, en cuanto a la iluminación, muchas personas también tienen esa duda, la altura de la iluminación y cómo se va graduando para el calor. Bueno, básicamente, ajá, hablamos de que podemos recibir esos 50 pollitos en un área de 5 metros de largo y 5 de ancho, póngale. ¿Por qué? Porque se supone que el pollito va a crecer. Si bien no le vamos a proveer de todo el espacio, porque el pollito está muy pequeño, entonces allí vamos a armar lo que se llama una área de recepción, que es delimitar del espacio grande que tenga un área menor para que el pollito, como en este caso hablamos anteriormente, no esté emplumado, ese pollito reciba más allá de los bombillos o de la calefacción, que él reciba calor por convección entre el espacio que está más reducido y tengo pollito con pollito todo más pegado, entonces recibo calor por convección entre uno y otro, más el calor que recibo de la iluminación. Entonces, a medida que el pollito va creciendo, le vamos
dando un poquito más de espacio, ya que ya el pollito va, digamos que rellenando esos espacios que están vacíos, es un poquito más la densidad, el espacio se le puedo proveer todo, ya que el pollito lo va a necesitar, pero eso no lo va a terminar diciendo que la. Por eso siempre tenemos que ser como muy detallistas a la hora del comportamiento del pollo. ¿Cuál es la actitud que tiene el pollo? Si el pollito te va a decir cuando tiene frío o cuando tiene calor. Un pollito que se agrupa mucho es un pollito y que se echa es un pollito que sabe que tiene frío. Un pollito de que está completamente a los laterales del lugar donde esté, si es de concreto, más rápido lo hace porque el concreto guarda mucho frío. Y entonces, al tener calor, el pollito se aparta de su zona central y se pega en los laterales queriendo recibir frío. Entonces, el pollito te lo dice. Entonces, siempre es importante, eso es relativo, pues no es una cosa que uno diga, mira, el día 3 le vas a dar el espacio y el día 4 le deja dar más, ¿sabes? O sea, siempre hay que ser muy La clave es la eh, observación. correcto, ser muy detallista con eso. Entonces, con lo de la Esos iluminación, vienen vacunados ya, ¿no? Vienen ajá, ya con una dosis correcto, colocada. correcto, no, Después de eso hay que colocarlo. por lo menos agrototal, eh, trae los pollitos, ofrece estos pollitos y ya vienen vacunados previamente de incubador. Vienen con sus 3 vacunas, que son Gumboro, Newcastle y contra Marek. Una segunda vacunación, en este caso de Newcastle, es la única vacuna que posteriormente, después de la que ya recibieron en incubadora, se les vuelve a colocar. El ciclo del pollo de engorde es tan corto y a comparación al de la gallina, no vamos a necesitar todas estas vacunas mensuales que necesita la gallina, y es cada 15 días, cada 20, cada 30. ¿Por qué? Porque la gallina es más tediosa. Por allí se dice que la gallina hasta mal Dios le da, porque es muy delicada, pues, es súper delicada a comparación del pollo. En el pollo es tan rápido el ciclo que solamente con la vacuna de Newcastle al día 9 aseguramos esa protección y esa inmunidad para el pollo hasta que salga. Que prácticamente ya vienen listos para nada más asimilar el, el alimento. En cuanto a desparasitantes, Correcto. habría que colocarles algún desparasitante No, durante el ciclo. no, no. No, No, durante el ciclo lo normal es que el ave puede pasar la cosecha desde el día de la recepción hasta que sale sin ningún tipo de novedad, siempre y cuando, como te digo, nos volvemos garantes de que tengo una buena cama, que tiene una buena iluminación, que me preguntan anteriormente cuál es la distancia, 1 metro. Por lo menos 1 metro del suelo debería estar los bombillos, pueden ser hasta bombillos amarillos que comúnmente se consiguen por allí en el supermercado. okay. Hay otros tipos de bombillos que son más específicos para ellos, con una luz roja, ¿sabes? Tipo lámparas acampanadas, que también se puede usar. Y en el caso mucho más grande y mayor cantidad de pollo, se utiliza mucho la calefacción, sea por gas, se utiliza bastante, eléctricas también las hay. Pero en este caso, para estos pollitos Ya vemos quizás con una bombillos, inversión más alta, digamos cuando ya estás correcto, industrializando la unidad de producción. correcto, correcto, Exacto. En cuanto correcto. Pero con los bombillos a también. las cortinas, Anthony, ¿cómo Con deben el tema de colocarse? con el tema de las cortinas, más allá de colocarse, debemos saber, o el productor tiene que poner muy claro, que el pollito, al estar, digamos que carecer del plumaje, en este caso con un plumón, las cortinas, el día de la recepción y los primeros días, siempre tienen que estar el galpón herméticamente cerrado. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque es un pollito que no va a tolerar corrientes fuertes de aire. Un pollito que si llega a pasar mucho frío, el enemigo número uno de un pollito tan pequeño, esa primera semana, es el frío. Entonces, si vamos a Caripe, sabemos que la condición es un poco allí con el clima, es un clima que para nosotros puede ser muy bueno, pero que para el pollito puede llevar a sus limitaciones. Hay Entonces, que al estar principio debemos pendiente cuidar con esas mucho eso. corrientes de aire sobre Correcto. la Ya producción. después, a partir del día 7, el pollito empieza a aparecer sus primeras plumas, pero todavía tampoco podemos ser tan osados a la hora de bajar completamente la cortina y que el pollito reciba toda esa cantidad de aire. Eso tiene que ser relativo. Como te digo al principio, todo va a ir de la mano de la observación que vayamos haciendo.
Y el mismo pollito nos va a ir pidiendo, ¿qué quiero? Quiero que la bajes un poquito más. Y la bajas y esperas y mides. Es medible, pues, o sea, ves que el pollito se distribuye, el pollito está bien distribuido, el pollito está comiendo y está bebiendo agua. Ahora, bajé la cortina y el pollito, en vez de yo hacer algo positivo, causé fue que el pollito se estresó mucho, el pollito se alejó completamente, o el pollito se echó y se agrupó. Ya yo sé de que como lo estoy haciendo, quizás esa no era la mejor idea. Entonces hay que ajustar otra vez nuevamente y hay que ir midiendo el comportamiento del pollo Perfecto. en cuanto al manejo de cortina. Estábamos ahorita en esa etapa de la recepción, más o menos la idea que estábamos armando. Ahora bien, de una vez teniendo ese lugar y empezamos a alimentar, lo primordial es el iniciador. ¿Cómo son las raciones? ¿Cuánto tiempo es esta primera etapa Correcto. del pollito? Bueno, básicamente tenemos tres tipos de alimentos. Tenemos el preinicio, tenemos el inicio y tenemos el engorde. En el caso del inicio, se le provee al pollito del día que llega hasta el día 7 o día 8 de preinicio. Luego se le empieza a dar a partir del día 9 al día 16, 17 se le da inicio. Y después del día 17 o 18 hasta que sale, se le empieza a dar engorde al pollo. Estas raciones se le administran con un peso indicado. ¿Cuál serían esos gramos por animal? Correcto, no, ve. Básicamente, o sea, de consumo, siempre se habla de tablas de consumo, qué tanto se puede consumir promedio un pollo, de preinicio, de inicio y de engorde. En este caso, de preinicio, el pollito consume un aproximado de 165 gramos a 185 gramos de preinicio. Y allí, con ese promedio, es que la persona saca cuánto. Entonces, si me consume promedio tanto, 165, por mis 50 aves, bueno, tengo un estimado de que voy a necesitar tanto saco de preinicio para mi producción. Si yo tengo un estándar estimado promedio de que el pollito de inicio va a consumir 2 kilos, 1 kilo, y de engorde 2 kilos 600, entonces con esos dos números, tanto de inicio como de engorde, es que yo voy a sacar, dependiendo de la cantidad que tenga en el galpón, pues cuál es mi requerimiento de alimento para completar el ciclo de ahí se va adecuando poco a poco a lo que tú necesitas. Claro, ¿no? Para quien inicia en esto, ¿es rentable comprar el alimento, digamos, de toda la producción? O sea, adquirir de una vez, si son Bien. tantos pollos, tantos sacos de inicio, tantos sacos de desarrollo y de engorde. Correcto. Sería lo ideal. Sería lo ideal, más allá del tema de que te vas a ahorrar. O sea, aquí la limitante es contar con el dinero al momento de poder comprar y disponer para comprarlo todo, tanto el preinicio como los sacos los de inicio y después los de engorde. Pero el tema va a ser el tener la disponibilidad económica. Pero más allá de eso, también nos va a pasar de que puede que a veces yo vaya a solicitar algún tipo de alimento y resulta que en la casa comercial no lo tengo. Y entonces el pollito me pasa medio día de hambre, un día de hambre, entre que yo consigo y no consigo el otro alimento. Y allí me pongo las manos en la cabeza porque el pollito no va a esperar, porque el pollito no va a entender que no hay alimento. Necesita comer, te va a retrasar mucho la cosecha. O sea, media hora que se quedó el pollito sin alimento se estresa de una manera muy, muy grande y que se va a ver reflejada tanto en un consumo después muy voraz, pero que no va a convertir igual. Entonces gastamos mucho. ¿Por qué? Porque hubo este vacío de que no tenían alimento y el pollito luego no lo voy a poder ver. Pues. Entonces, más bien me va a encarecer eso. Entonces, allí, si hubiera la disponibilidad económica, yo recomendaría obtenerlo todo para empezar. Ah, bueno, voy a crear mis 50 pollitos. ¿Cuánto necesito de preinicio? Bueno, estos kilos. Bueno, chévere. Compré estos kilos para mi primera semana. De inicio me compré mi saquito de inicio y ahí lo tengo. De engorde me compré mis 2 sacos de engorde y ahí los tengo y voy suministrándole el pollo equilibradamente también. Tampoco, o sea, en el caso de los manejos tradicionales, normalmente no se acostumbra a suministrarle completamente todo al ave, a comparación a las granjas más tecnificadas que tienen silos.
y el alimento está ahí al libitum y el agua al libitum para lo que el animal necesita, pues. Ok. Pero son otro tipo de condiciones. En este caso a veces no deberíamos, ¿por qué? Porque siempre puede haber algún tipo de roedor que orine también encima de un alimento que esté allí, a veces un alimento con tantos días y el ave montándose encima de los comederos, lo va a ensuciar y eso me puede traer problemas, tanto sanitarios como problemas de conversión alimenticia. ¿Existe una hora, un horario indicado para la alimentación o es indiferente la hora que le coloquemos No, el alimento? no, para nada. O sea, el ave en ese sentido no, mientras tenga las condiciones climáticas, o sea, de temperaturas muy buenas dentro del galpón, él va a sentir de que allí él está como en su hogar, Okay. o sea, más allá de que es su hogar, pero de que se sepa de que él puede hacer, deshacer, ir, venir, ¿sabes? O sea, como que por el alimento, a la hora que él quiera y cuando quiera y como lo quiera. Pero para eso tenemos que darle el confort de temperatura al pollo, para que él se sienta con ánimos de comí aquí en este comedero, y me vine para este y caminé para este. ¿Sabes por qué? Eso te va a decir al ojo de que el pollo está en confort. Es correcto, no hay que tampoco tomarlo, digamos, como una forma, diríamos, a la deriva, pues, o sea, esta producción necesita de atención y de ojo para que el Correcto. animal progrese. En la parte sanitaria y lo que tocamos, el tema de las camas, esto hay que reemplazarlo con un tiempo debido, hay que cambiárselas durante estos 45 días, digamos así. Bueno, en el caso de si usáramos concha de arroz, usamos concha de arroz para mi primera cosecha. Resulta que termina mi primera cosecha a los días 44 y puedo ver de que la cama, a pesar de todo, no está tan en muy mal estado. ¿Por qué? Porque era una cantidad de pollo o una densidad de pollo bastante menor. Entonces, de cierta manera, eso me da a mí como método de poder yo jugar con eso que tengo allí de concha de arroz, yo lo voy a sacar. Todo una vez que se termina la cosecha, se saca toda la concha de arroz. Se guarda y se saca del lugar donde yo tenía dispuesto tener las aguas. Eso se desinfecta. Se puede desinfectar con cloro, se puede flamear, se quema, si es de concreto se quema todo. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que colocamos pollos o camas para pollos, pero debajo las camas tienen porosidades de cemento. Entonces en este caso se recomienda mucho que el cemento sea liso, un cemento babita, que es lo que llaman un piso de cemento babita, que no tenga porosidades, que allí la humedad pueda ir almacenando bacterias, levaduras, hongos, entonces que predisponga a la sanidad del animal. Entonces, si ya yo sé que tengo esas porosidades en el cemento o no tengo las condiciones de cierta manera de piso las más adecuadas, retiro toda mi cama una vez terminó la cosecha, aparto mi concha de arroz y flameé y dejé, digamos que el galpón en cuarentena. Pasó allí 21 días, el galpón estuvo en reposo y después volví a colocar mi cama de la cosecha anterior. La dejé allá arriba. Hay veces, hay personas que optan mucho por, una vez que sacan la concha de arroz, le echan cal Okay. encima y la dejan allí y después la vuelven a retirar la cal y allí vuelven a colocar la concha de arroz por el tema de alterar el pH del piso Okay. y entonces quitarnos esas bacterias o esos hongos o levaduras que puedan de cierta manera molestar ¿Qué, la producción. ¿Qué síntomas, por ejemplo aquí en Caripe, qué debe estar pendiente el productor a la hora de algún síntoma de algún pollito, de algún pollo durante todo este proceso? ¿En qué debemos estar alerta ahí con el ojo viendo para estas condiciones climáticas aquí de Caripe? Mira, allí en Caripe siempre se recomienda a los productores que tienen que ser, o sea, como que bastante cuidadosos, sobre todo a las horas de los mediodías, 11 de la mañana, 12 del mediodía, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque cuando vemos que puede estar el clima con lluvias amenazantes y de darse la lluvia, de por sí el Caribe tiene un clima que puede ser muy fresco, pero se supone que el ave necesita una temperatura que va, si es para recepción, de 32 grados centígrados. Y paulatinamente, con el pasar de los días, eso va a ir poco a poco bajando, gradualmente.
después 31.5, después 31 grados, después es 29.5 y así sucesivamente, pero ya se sabe que allá adentro hay una concentración de calor considerable y los gases que expulsa el pollo a través del jadeo. Entonces, me llueve y no tengo ventilación, no tengo las cortinas adecuadas o no tengo el galponero que pueda estar pendiente para accionar rápido, el agua o la lluvia lo que va a hacer es aumentarme la temperatura y la humedad relativa dentro del galpón, lo que me va a poner pollito a sofocarse, a jadear excesivamente. Y el jadeo les va a crear a ellos un desgaste excesivo y puede llegar a casos de deshidratación, pollitos completamente estresados, pollitos que no van a querer comer, pollitos que van a estar regados por todos lados, regados en los naturales, porque hay mucha humedad, el pollito puede morir. Entonces, allí hay que ser muy cuidadoso, sobre todo allá en Carito, por el tema del clima, porque el clima puede ser muy cambiante, cae una lluvia de repente, no tengo un balconero, no tengo a nadie que esté pendiente de ver que ese cambio me puso el pollito a sofocarse, el pollito está jadeando y no lo escucho. Entonces hay que pulir el ojo, pero también afinar mucho el oído. Entonces son dos cosas que eso nos va a ayudar y nos va a quitar de muchos dolores de cabeza. Se dice que en la producción de pollo se trabaja mucho medicina preventiva poblacional. Entonces, trabajamos por población. Lo que yo pueda, de cierta manera, cuidar en un grupo pequeño, eso me va a beneficiar para el lote en general. O lo que yo no pueda hacer con estos pollitos, con 10, son 10 enfermos, y los 10 enfermos los dejé en el galpón, créalo de que esos 10 van a ser 20 y después van a ser 30 y van a ser 50 y me puedo ocasionar una mortalidad muy, muy alta. Se vuelve un problema. Entonces hay que tener cuidado con eso. Correcto. 5:50. Bueno, seguimos aquí con el médico veterinario Anthony Fernández. Anthony, hemos hablado de varios puntos. Vamos ahora a llegar al momento del beneficio, digamos así, cuando ya estamos con el pollo listo, ya como que dicen para salir al matadero. Esa parte, para mí por lo menos, ya que pocas son las preguntas que han llegado, yo tengo una duda. Esa parte del beneficio, ¿qué tan cuidadosa debe ser? O sea, teniendo en cuenta que es, digamos, un ave que se sacrifica, pero tiene un tiempo. Hay que tener ciertos, digamos, cuidados para que esta carne se prevalezca y tenga, digamos, una vida útil después del beneficio. ¿Cómo es ese proceso? Claro, correcto. Allí básicamente, luego que el animal ha alcanzado su último día dentro de la granja, que en este caso también va de la mano con los pesos que vamos haciendo, sea semanal, sea cada 14 días, el día 14, el día 21, eso me va a indicar qué proyección voy a tener hasta la fecha final que va a salir ese pollo. Entonces, una vez que ya tengo el pollo, que ya está listo para salir aproximadamente de 2,6 kilos, 2,8 kilos, son los kilos que digamos son más comerciales acá en Venezuela. Ese animal tiene que tener un sacrificio que sea bajo las condiciones de bienestar animal, o que esté contemplado bajo buenas prácticas de bienestar animal. En este caso, ¿para qué? Para que el ave o la proteína pueda tener la calidad organoléptica que de verdad necesita, para que haya mejor aceptación comercial o de la persona, en este caso el comprador, al ver esa carne, que no tenga ni lesiones, que no tenga puntos hemorrágicos, que no tenga moretones, ¿sabes? Un animal que fue para el sacrificio y me costó una y parte la otra y yo, ¿sabes? Como que él tenía una lucha con el ave, o sea, no se debería, pues, o sea, no deberíamos llegar a ese punto. Más bien el ave debe tener su sacrificio, o sea, lo más, digamos, cuidadoso con el ave como para no tener ese tipo de... En este caso, el ave se sacrifica por la tráquea. El ave por la tráquea y quedan los puntos de coagulación o los hematomas allí y esa parte del ave no se comercializa, en este caso la cabeza. Okay. Y ya de allí disponer a desparatar, a veces le decimos ese término, desparatar un poco lo que tiene que ver con las demás partes del plumaje y de la otra parte del pollo. Hay un proceso después de eso, hay que colocarlo directamente en refrigeración. Yo he visto, por ejemplo, por videos que lo colocan como en remojo, con hielo. Correcto, una vez que el ave
una vez que el ave se, digamos que en este caso se sacrifica, en este caso por la tráquea, a decirlo bonito, el ave se toma por las patas y el ave pasa a un área, en este caso los que tienen las condiciones tecnificadas, el que no, igual, sostiene el ave y tiene como una especie de un tendedero Ok. y allí el ave va a botar la mayor cantidad de sangre que pueda tener allí en el organismo. Entonces, una vez que viene la parte del desangre de esa ave, es que posteriormente se puede, bien sea embolsar, bien sea, bueno, hay emprendedores que tienen hasta su bolsa, ¿sabes? Ya con sus logos, sus cosas, Claro. y le da un valor agregado a eso, pues. Ojo está, claro está, que posteriormente a eso, o a ese tendido, el ave pasa también por un área de calderos, que es para aflojar de cierta manera ese plumaje que tiene allá adherido a la piel para poder que sea de manera mucho más fácil poder quitarlo poco a poco. Y es así. Ahora hablando de la rentabilidad, actualmente existe, digamos, un número de pollos que desde tu punto de vista puedas tú darnos ese consejo de que, mira, a partir de tantos pollos pudiese ser rentable emprender con la crianza de pollo. Bueno, yo siempre parto que es desde las condiciones que nosotros tengamos. Ya puede ser 50 pollos, 100 pollos, está excelente para comenzar. Con 50 o con 100 pollos. ¿Por qué? Y es que yo siento que allí siempre va a estar sobre la mesa el ingenio y la creatividad del venezolano, sin lugar a dudas, de que no necesariamente tiene que ir a una tienda en específico y que mira, este es el comedero que yo necesito para mi producción o este es el bebedero, sino que sencillamente a veces hacen bebederos de niple y se consiguen unos tubos PVC y les arman unas boquillas y el venezolano tiene una mentalidad maravillosa y una manera de reinventarse de las cosas, o sea, que no se ve en cualquier parte del mundo y eso de verdad es que te hace el sombrero. Entonces allí tiene que ir más allá de la creatividad y el ingenio de la mano con el cuidado. De verdad que ser bastante cuidadosos. ¿Por qué? Porque al final vamos a proteger nuestra inversión. Entonces, si le estamos dando las condiciones necesarias a esa ave para que se sienta en mayor confort y se sienta a gusto, el ave me lo va a producir. ¿Me lo va a producir cómo? Convirtiendo de mejor manera esa cantidad de alimento o ese sacrificio que estoy haciendo para yo comprar ese alimento en carne, que es lo que yo estoy esperando. Que me reduzca los días de salida, porque a medida que más me lo reduce, mayor es la rentabilidad. O sea, nunca debemos permitir de que un ave me dure 50 días metido en un balcón comiendo porque es gasto, es pérdida. No debe de pasar de los 43 días. Claro. O siempre deberíamos estar muy cercanos a ese número, 43 días. Por eso debemos ser muy, o dar hincapié en la primera semana de vida del ave, una vez estando en el lugar que hemos dispuesto, sea el galpón, sea un cuarto de una casa, sea un corralito que armamos. Pero esa primera semana es fundamental, o sea, es lo que define parte de o gran parte de la producción, porque es donde el ave está dispuesto todo su organismo para producir verdaderamente carne. Esa es la Entonces, parte, allí es donde tenemos que, esa es la parte de la primera semana que hablas, es la parte más crítica, digamos así, donde se pueden es tener la hasta parte más inclusive crítica. pérdidas de animales. Correcto. Bueno, allí en el caso de vamos a hablar de las dos líneas que tenemos, de la COP 500 y de la 308, ellas tienen unas particularidades que el COP 500 es un pollo que a la recepción es muy bueno. Es un pollo con una actitud muy vivaz, tiene buenos reflejos, llega comiendo, llega reconociendo el agua, todo muy rápido. El Ross no lo hace de esa manera. Es un animal que si de por sí para ambos tenemos que ser cuidadosos, a la hora de la recepción, en el Ross 308 AP debemos ser mucho más rigurosos. Pero ¿qué pasa al final? Al final, el COP 500 se me queda un poco atrás. Es un pollo de que es un poco más lento, es un pollo de que puede estar predispuesto a infarto. A veces tú puedes llegar rápido al galpón y tienes toda esa cantidad de pollo que ves todo ese galpón blanco y llegan y se te infarta, el pollo está, sabes, como que muy predispuesto, aquí hay que ser muy cuidadoso. En cambio el Ross se dice de que comienza muy mal, pero termina muy bueno. El COP 500, en cuanto a aptitud, pues,
En cuanto a actitud, comenzando es muy vivaz, pero después llega al final y se dice que es un pollo muy bonito al final, pues. ¿Sabes? Ok, Se queda un poco lento y hay que ser también cuidadoso con el pimiento al final. ok, Entonces ese dato es muy bueno para la gente para que lo sepa. sí, eso es importante saber todas esas, digamos, esos tips para que las personas que estén iniciándose o estén trabajando también, porque muchos están trabajando ya en la parte de producción de pollos de engorde aquí en Caribe. Ahora bien, Anthony, una vez que existe el sacrificio y llevamos ese pollo digamos, a la refrigeración, ¿cuántos días se puede estimar para vender un pollo que no nos pase tanto tiempo o es independiente el tiempo en No, refrigeración? bueno, en pollo eso también va a depender de las condiciones que tengamos para lo que sería en este caso la refrigeración de esa ave posterior al sacrificio. Y en este caso, si disponemos pues, de un solo freezer, no tenemos cavas cuarto, no tenemos nada de esto, con temperaturas quizás mucho menores, que me pueda mantener y sostener en el tiempo esa calidad del ave por mayores días. En este caso siempre se estima de que puedes tener hasta 30 días, ¿sabes? Un ave allí para ofrecerlo al mercado, un ave que no se me quede mucho, mientras la persona puede estar negociándolo. Hay personas aquí en Maturín que conozco y los venden, comenzaron con 50 pollos y van vendiendo en el urbanismo, ya saben, mira, para el día 30 ya voy a sacar estos 50 pollos, vendí en el urbanismo tal, y vendí en el otro urbanismo y tengo 4 vendidos y tengo en Tipuro y tengo 6 vendidos y tengo en Guanico 4 vendidos. Y la persona como que se le ha ingeniado poco a poco. ¿Para qué? Para que no tampoco le quede esa cantidad en el freezer, porque tampoco estamos hablando de que el que se está iniciando tiene 2 y 3 y 4 freezer para darse el lujo de mantener una producción estancada. ¿Entiendes? La idea es de que una cosa vaya solapando la otra y me vaya ayudando, o sea, el trampolín, para que mi segunda cosecha, que también me va a exigir gastos, yo pueda, de lo que me quedó de aquí, poder ir invirtiendo aquí y es una retroalimentación positiva entre ambas. Es así. Ni una ni otra se me puede quedar muy atrás. Exactamente. Bueno, Anthony, de verdad que ha sido un placer esta conversa. Ya llegamos ya al límite del programa. Agradecido con tu tiempo, de verdad. Esperemos que se repitan más estos escenarios para poder conversar sobre no solo la producción de pollo, sino también otras partes de lo que es la actividad pecuaria aquí en Caripe, en el municipio de Caripe del Estado Monagas. Agradecido contigo y bueno, estaremos en línea. No, hermano, igual agradecido a ti, de verdad, por la oportunidad. Pero sobre todo, o sea, dije, no, tengo que hacerlo porque de verdad siento que tienes detrás allí muy buenas intenciones con impulsar mucho, sobre todo allá a Caribe, que se vienen cosas súper interesantes y eso está maravilloso. La producción avícola está creciendo a paso agigantado, creo que está cubriendo ahorita el 90% del consumo nacional y eso es maravilloso, o sea, es la proteína número uno, tanto en huevos como en producción de carne, maravilloso.